7:19 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al analista político Juan Rivadeneira. Lo hemos invitado para hacer una lectura, una mirada de lo que está viviendo el Ecuador. No olvidemos que hay una guerra contra los grupos delincuenciales organizados que son transnacionales, el narcotráfico, la minería ilegal, la narcopolítica. Estamos en un conflicto armado interno que hay que reconocerlo. Y esta mañana invocábamos cuán importante es la unidad nacional, y penosamente aquí hemos logrado quizás en dos hechos relevantes la unidad alrededor de la selección ecuatoriana de fútbol cuando hemos ido a los mundiales, y también en un conflicto armado interno, un conflicto contra el Perú, año 95, CENEPA. Nos unimos todos, la comunicación, militares, civiles, la diplomacia, sector empresarial. ¿Por qué no unirse y no buscar, como comúnmente, perdón la expresión, se busque la quinta pata al gato, para oponerse a algo que debiera tener solo una dirección: buscar la paz, la tranquilidad, la sobrevivencia de la patria y también de los ecuatorianos? Muy buen día, Juan Rivadeneira. Miguel, encantado de estar aquí en Radio Democracia. Un saludo a toda su nutrida audiencia, y pues comparto la unidad de propósito que usted comentaba al inicio de este programa en su comentario antes de la entrevista al doctor Córdoba, y lo que acaba de repetir en este momento, Miguel, porque hay un tema mayor y puede llevarnos muchos temas, muchas discusiones, otros temas, pero hay uno que es mayor y es el país. Y creo que cuando lo ponemos en esos términos no es menos importante, y además no es una pérdida de tiempo hablar de estos temas. Hay muchas personas pues que podrán estar preocupadas por las distintas coyunturas, pero la suma de todas ellas nos lleva a una idea global de país, y es ese propósito casi que de supervivencia en algunos casos, Miguel, y no es menor decirlo así, pero hay algo de fondo, y es la unidad entre ecuatorianos. Es decir, hay tantos problemas, sin duda, y quizá la desesperanza es muy fácil que nos aborde. Los problemas son inmensos, pero lo cierto es que hay un concepto mayor en todas las naciones, en los grupos de ciudadanos, en las organizaciones, que es encontrar un factor común. Y creo que entender que el país está de alguna u otra forma en juego, en una etapa en que seguramente la economía quiere despegar, pero pues el resto de temas, por ejemplo en el tema de seguridad, estamos en esta suerte de modo guerra, y no es menos importante, y no es menos, no nos debería desgastarnos dejar de decirlo, porque ya va pues algunos meses de un problema que, acordémonos, Miguel, no hace mucho se llamaba al Ecuador la isla de paz. ¿Usted se acuerda? Se hablaba al Ecuador a la isla de paz. ¿Por qué se llamaba la isla de paz? En resumidas cuentas, porque Colombia tenía un conflicto armado muy complejo con la guerrilla de las FARC, porque Perú tenía su problema con Sendero Luminoso. Sendero Luminoso. Absolutamente. El movimiento Tupac Amaru. Con Tupac Amaru, con todas estas células guerrilleras, y en el Ecuador pues había pues una relativa paz. Luego pues en los 90s, en los años 2000, comienza a aparecer este fenómeno del tránsito de la droga por el Ecuador, y eso lo comenzamos a vivir en esa época. Hoy estamos en dos fases nuevas que creo que en paralelo están desarrollándose con la nueva fase que el gobierno ha anunciado respecto al manejo de la seguridad, y es primero el control del territorio, lo que hemos visto en Ecuador. Y ahí Insight Crime, que es esta organización que hace investigación sobre los temas de seguridad, presenta una serie de mapas donde están ubicadas las bandas, ¿sí? Las bandas en Ecuador, y dibuja un país en el cual las bandas han tomado el territorio, porque finalmente es el lugar por donde ese torrente sanguíneo que son las carreteras y luego los puertos, el lugar donde se mueve la droga. Y finalmente estamos viviendo la etapa de la presencia de los propios jefes de las organizaciones, ¿sí?, narcodelictivas que están presentes en Ecuador. Creo que hay algunas señales que nos invitan a pensar que esta nueva etapa, ojo, lo vimos hace poco menos de 48 horas, informado incluso en el New York Times de los Estados Unidos de esta operación conjunta entre Ecuador y Estados Unidos, ya con una formalidad incluso pública. Antes teníamos alguna idea que había cooperación, y lo hemos dicho en estos micrófonos, Miguel.
en el tema de seguridad no salimos solos. Y creo que eso es importante porque las capacidades, además mire usted, ya son 2 años y más que nuestro ejército, nuestra policía, nuestras fuerzas armadas han estado en un despliegue, sí, de más de 24 meses de día a día luchando contra las mafias, que también seguramente produce ya una sensación de cansancio. Y eso no hay que dejar de decirlo porque es una realidad. Ahora, pensar que la cooperación internacional, esta suerte de operativos conjuntos que se está dando con Estados Unidos, que además Estados Unidos le ha mostrado al mundo, sí, que está pues en unas capacidades importantes de desarrollar este tipo de operativos, no es menor dar cuenta de lo que está ocurriendo. La revista Time hace pocas horas también publicó el hecho de que se están dando estas operaciones conjuntas y esa es una buena señal, Miguel. Además de toda la otra cooperación que se está dando, por ejemplo, desde Italia, con los temas de antimafia, desde pues los Emiratos Árabes, en toda esta cooperación respecto a ciberseguridad, a manejo de los temas digitales. Entonces, hay una suerte, vamos a ponerlo de una forma muy típica, hay un cóctel, una combinación de una serie de elementos que nos invita a pensar que hay una atención a un problema que nos rebasa como país. El ecuatoriano es una persona de paz, es una persona que en general, pues, y vamos a decir, no, pero se pasan peleando los políticos. Saquemos a los políticos de la mesa por un rato. El ecuatoriano común y corriente del día a día es una persona de paz, es una persona que quiere convivir en paz, que quiere desarrollarse, que quiere ver que sus hijos crezcan, que puedan educarse, que puedan ser mejores incluso que ellos. Hoy hay muchos chicos, Miguel, sí, que son primera generación, que tienen estudios universitarios, que sus padres eran eventualmente trabajadores manuales, que eran personas que no tuvieron la oportunidad de estudiar, y hoy hay una cantidad de chicos que han estudiado maestrías, que han estudiado certificaciones y que están mucho más preparados que sus padres, y eso es lo que busca el ecuatoriano promedio, Miguel, dejar de lado esa conversación política que lo que lleva es a la división, y por eso el hartazgo, por eso la molestia, ¿sí? Pero el ecuatoriano común quiere tranquilidad, quiere paz, quiere poder salir tranquilo el fin de semana con su familia, ¿sí? A un lugar, a un parque, a un bien público en que todos pueden asistir. Eso es lo que está en el ecuatoriano, y tener un empleo, ¿sí? Eso es lo que está buscando el Ecuador. Hemos visto señales en que el empleo pues formal algo comienza a recuperarse. Sí, este gobierno entró con el 35% de empleo formal, ahora está cerca del 37%, el ministro del Trabajo apunta al 40%. ¿Y dónde está eso en las empresas privadas? Empresas privadas que ven un escenario y que pese a todo siguen apostándole al país. Como dicen los industriales, están empernados al Ecuador. Y esa es una realidad que poco se ve. Sí, porque pues hay muchas personas que por una serie de razones, incluso por seguridad, no terminan de contar toda su historia, pero uno que está más o menos cerca del sector empresarial da cuenta de la valentía de muchos de ellos, que a pesar de la inseguridad, a pesar de las amenazas, continúan apostándole al país. ¿Y eso qué significa? Traer inversión no solo la extranjera, sino la reinversión nacional y la creación de algunos empleos. Ahora, Juan ha invocado un tema fundamental, lograr esta sinergia entre todos los sectores, y decía algo interesante, dejando de lado por el momento a la clase política. Cierto es que resulta difícil dejar de lado a la clase política, porque mientras estamos invocando la unidad nacional, tenemos problemas mayores. No faltan actores políticos que buscan el desbaratamiento del país. Déjeme decirle, por ahí hay un prófugo en el exterior que ya estaba invocando, porque está cercado por todas las fechorías que han cometido desde ese sector político, invocando hasta a los militares para que reaccionen. O sea, por favor, mientras aquí vivimos una situación crítica de inseguridad, luchando contra los grupos delincuenciales organizados, y hay actores políticos que buscan el desbaratamiento. Esa desestabilización que buscan algunos actores, Miguel, no es compatible con lo que el ecuatoriano promedio busca. Es decir, todo esta, y ahora que ya escuchamos vientos también de esta posibilidad de buscar una revocatoria del mandato al presidente Noboa, uno da cuenta de cuál realmente es la agenda, porque con estos pronunciamientos lo que hacen es pues revelarse, es decir, dar cuenta a la sociedad cuál realmente es su agenda y cuál es su objetivo. Aparentemente su objetivo no es el resto de la gente, sino ocupar espacios de
poder y desestabilizar. Casi que diríamos, es parte de su trabajo, porque si no desestabilizan parece que les cuesta mucho proponer. ¿Por qué no? Pues todos aquellos que tienen esta gran capacidad de buscar una desestabilización proponen una agenda para el país, una solución que pueda dar más empleo y más trabajo y demostrarle al país que así se puede ser diferente, porque precisamente esos actores de la política tienden a decir, no, pues es que si hay políticos diferentes, bueno, sea diferente y propóngale al país una solución. ¿Por qué no le propone una agenda? ¿Por qué no ocupa el espacio? Y lo que estamos viendo más bien son maniobras que lo que buscan es desestabilizar algo que finalmente es lo que deberíamos cuidar. En algo es la estabilidad, que los periodos presidenciales concluyan, que podamos tener una tranquilidad. Mire lo que pasó en las últimas elecciones, también la gente ya tiene una distancia con pues estar a cada rato yendo a las elecciones, yendo a pronunciarse, por más que eso tenga su valor sin duda en el pronunciamiento popular, pero la gente quiere tranquilidad, la gente quiere un país en que pueda pues desarrollar su actividad, y creo que ahí hay un tema de enfoque. Al menos el gobierno actual ha puesto una ponderación mayor en la empresa privada que en el sector público. Es decir, ha dicho, yo quisiera que darle condiciones para que el sector privado pueda tener más actividades. Podemos quejarnos de muchas cosas que pueden faltar, pero hay una visión que me parece que es importante. Cuando uno ve que el 93% de los empleos, Miguel, que se generan, los empleos formales, están en el sector privado, casi que se cae de maduro, que lo que hay que buscar es que el sector privado pueda crecer, pueda promoverse, pueda avanzar, porque es el que crea empleo y que puede generar una condición de vida mejor a cada ciudadano. Y eso me parece que es un enfoque que es positivo. Y la lucha contra la seguridad, Miguel, que es algo que no podemos olvidarnos, que nos atraviesa todo, que atraviesa todas las actividades, incluso todas las actividades. Mire, Miguel, lo que ha ocurrido con los pequeños empresarios del Ecuador, tiene un 98% de su tejido empresarial son pequeñas y medianas empresas. Ellos tienen el 40% del PIB y el 60% del empleo pues formal. ¿Cómo una persona que tiene pues apenas un pequeño negocio con un par de dependientes se puede sentir tranquilo, ¿sí?, si tiene el problema de seguridad y tiene que cerrar más temprano su local? Es decir, hay una serie de temas que no nos permiten avanzar, como es el tema de seguridad, pero también la inestabilidad política ha hecho mucho daño al país, Miguel, y creo que ese también ha sido un rechazo que ha tenido los ecuatorianos, y han pues buscado elegir ya pues por varias ocasiones, sí, a propuestas que se han alejado un poco de la desestabilización y han intentado hacer una propuesta. Vemos que en el caso usted hablaba de algún político que se encuentra muy lejos del país, sí, cuando uno ve la forma en que se comunica, la forma en que propone, la forma en que trata a los ecuatorianos, sí, da cuenta realmente de examinarnos si es que tiene un interés mayor que es el país o no, y podemos llegar más bien a la conclusión o si está bien de la cabeza, perdóname. Bueno, pues ahí quizás necesita otro tipo de profesional que venga aquí a hablar en estos micrófonos, Miguel, alguien quizá en la psiquiatría o en la psicología, para entender un personaje de esa naturaleza. Pero lo cierto es que yo creo que hay mucho valor, incluso, y ahí sí volvamos a la política, pues algunos ejemplos que quizá sí tienen ese deseo, y ahora lo vamos a ver. Creo que hay un gran desafío en las elecciones seccionales, porque ya estamos entrando nuevamente en un embudo de la política electoral, y lo veremos mucho en las ciudades, en las ciudades más grandes, las ciudades más pequeñas. Todos van a ir a elegir sus alcaldes, sus prefectos, sus juntas parroquiales, y ahí tendremos que ver si realmente hay una capacidad o no de preocuparse por las necesidades de la gente, o termina siendo pues finalmente el único interés de captar el poder. Yo sí creo que hay una serie de razones para pensar que el país está buscando un cauce que le permita ordenarse, ¿sí? Hemos hablado poco, quizá hacemos un espacio para la economía, porque la tranquilidad en la economía, ¿sí?, que en la economía real, en el empleo, que todavía falta que gane más tracción. Pero lo que ha pasado con este programa de consolidación fiscal que ha llevado a cabo el gobierno, sí, que muchos economistas en estos mismos micrófonos, Miguel, hace muchos años insistían en la posibilidad de subir el IVA, quitar los impuestos, los subsidios a los combustibles, y en el diésel en especial, y había una resistencia política a hacerlo, sí, y eso no se concretaba. Ahorita todavía me faltan algunos economistas que celebren lo que ha ocurrido en estos últimos meses, que le pone al país en una corrección fiscal, en una suerte de mayor disciplina fiscal. Tenemos un acuerdo con el Fondo Monetario que nos ha abierto también la posibilidad de tener financiamiento externo, que al final del día eso no termina siendo solo una solución del problema de financiar el gobierno, sino también
también de poner lo que comúnmente se conoce como plata en la calle, hacer que se mueva la economía, que la gente sienta, y eso hemos visto en las ventas, Miguel. Son meses que sobrepasan los 20,000 millones de dólares de ventas. El año pasado tuvimos récord de ventas en el Ecuador, y eso da cuenta que hay un movimiento económico importante, sí, todavía con grandes desafíos como consolidar ese empleo formal para más ciudadanos, que también otros han encontrado, y ahí está la riqueza del ecuatoriano. Muchos han encontrado también un camino en el emprendimiento, Miguel. Por eso se habla mucho en América Latina de la calidad del ecuatoriano en términos de emprender. No solamente esperar a que le caiga un empleo o que aparezca un empleo, sino su capacidad recursiva de buscarse una solución, que ese, creo, no es menor. Y hemos visto emprendimientos que han escalado, que han crecido, que ahora le están poniendo una impronta al Ecuador en el mundo, que han desafiado precisamente la calidad y la cantidad de provisión en el mundo. ¿Por qué estamos hablando de ante los problemas del mundo, las nuevas rutas que tienen que encontrar los productos ecuatorianos? Precisamente porque están llegando en las cadenas globales de comercio exterior a muchos lugares, y eso es algo que en el Ecuador tenemos que valorarlo mucho. Hay veces en que no nos fijamos o no recordamos o no damos cuenta de los problemas que no tenemos, ¿sí? El hecho de que lo que se está haciendo en materia económica permita mantener la dolarización. Porque hay muchas personas que ya la dolarización la dan por hecha, pero Miguel, recuerde usted lo que pasaba cuando había tipo de cambio. La suerte de incertidumbre que se creaba cada vez que cambiaba el tipo de cambio, día por día. Quizá quienes nos escuchan recuerden muchos y otros no, pero era cada día que el tipo de cambio ponía en zozobra a muchas personas. Hoy, ¿cómo se evaporaban los sucres? Hoy tenemos seguridad en una moneda dura, y ahí no hay ecuatoriano que quiera soltar, ya sea de izquierda, de derecha, del centro, de arriba, de abajo, de la subterránea. Nadie quiere soltar su dólar, porque ese dólar va a valer casi lo mismo el próximo año. Hay previsibilidad. 2, tenemos hoy un sistema bancario privado que es sólido, que es líquido, que es solvente, que ha subido la cantidad de depósitos por sobre los 60,000 millones de dólares, y los créditos van por la misma línea, los dos creciendo a doble dígito. ¿Y qué significa esto? 60% el crédito al sector productivo, 40% al consumo. Y mucha gente dirá, pero es que la gente solo se compra equipos de sonido y televisiones. Y hay mucha gente que compra neveras, Miguel, para ponerlo en su pequeño negocio, o una televisión para ponerla en una peluquería. Es decir, lo ponen a producir, y eso es importante. Hay un tema que son las exportaciones. Las exportaciones, Miguel, han demostrado que los ecuatorianos estamos listos para las ligas mundiales, ¿sí? Reyes del camarón, como se dijo hace pocas semanas en la prensa. Tenemos éxito en banano, en flores, ¿sí? En pesca blanca y en cacao. Mucha gente dice que el cacao solo es un tema de precio. También hay volumen. Es increíble, Juan, cómo han crecido las exportaciones no petroleras. Rebasaron al petróleo. Ya le pasaron al petróleo. Ya le pasaron al petróleo, y esa es una buena noticia para el país. Y tenemos, pues, está emergiendo ya una categoría nueva, como son las exportaciones mineras. Sí, la minería también está comenzando a surgir, apenas con 2 campos que están en explotación, que ya están caminando, se han exportado más de 3,000 millones de dólares. La expectativa es que este año sean casi 4,000, que se incorpore un nuevo campo, y tenemos varios que pueden ir a una nueva fase de explotación avanzada. Y tenemos un tema que también es importante, Miguel, y es que a la economía le beneficia mucho la llegada de remesas. Las remesas han sido muy importantes para el Ecuador, ¿sí? Ante todos los economistas, de 7,000 millones. Miguel, hay que tomarse un minuto para ver el estudio del Banco Interamericano de Desarrollo. El BID acaba de sacar un estudio sobre remesas y tiene 2 datos importantes. 3. Primero, América Latina recibe en el año 25 175,000 millones de dólares de remesas. América Latina. ¿Qué pasa con el Ecuador? Es el país que más crece en América Latina desde el año 24 al año 25 en materia de remesas, el 21%. Es decir, entre el año 24 y el año 25 llegaron 21% más de remesas. Cuando muchos economistas decían que las remesas iban a caer, pues los ecuatorianos han demostrado, incluso afuera de su país, que pueden enviar estas remesas al país, que les sirve a mucha gente, Miguel, que en general o no tiene empleo, ¿sí? O está en la informalidad, que eventualmente recibe una remesa. No todos, y habrán algunos que reciban más y otros que reciban menos, pero ellos reciben
una remesa que les permite solucionar algunos de sus problemas diarios. Y el segundo dato, Miguel, que es fundamental, el BID proyectaba para el año 25 casi 8,000 millones de dólares, 7,900 algo millones de dólares de remesas, lo cual significa esta entrada de dinero, sí, que le permite a los ecuatorianos, pues que usualmente no tienen un empleo, o que están en la pobreza, o que están en la informalidad, pues desarrollar algunos de sus consumos básicos para sobrevivir. Entonces, creo que es bueno poner sobre la mesa los temas que a veces no los damos por hecho, pero que son importantes para entender dónde estamos como país. Ahora, Juan Rivadeneira ha reiterado esta importancia de la unidad en estas condiciones que vivimos, recuperando la economía, pero amenazados por los grupos criminales. Si esa unidad significa bienestar, ¿cómo evitar que esto se dañe y que se empuje el carro de la unidad? Me parece que lo principal es no perder de nuestro radar como ciudadanos que es el bien, que el país es el bien mayor, ¿sí? Me parece que estamos transitando en general como mundo a unas sociedades que a veces se vuelven más egoístas, que a veces se preocupan menos por lo colectivo, pero aquí en el Ecuador todavía valoramos este sentido de familia, este sentido de estar juntos, este sentido de la preocupación por el resto. Creo que no es menor darnos cuenta que la vida comunitaria en común tenemos que conservarla, tenemos que cuidarla. Quito, Miguel, era pues una ciudad, lo digo lamentablemente en pasado, en la cual pues los vecinos tenían una relación muy cercana y muy estrecha. Hay algunos barrios que todavía se mantiene ese tipo de relacionamiento, pero en general sí es una sociedad que se ha vuelto un poquito más interesada en sus propios temas, como le ha pasado a todo el mundo. Pero hay un bien mayor, y es que en el Ecuador hemos visto que incluso en estos momentos duros, Miguel, nos ha unido. Usted ya señalaba, uno, el tema de la selección ecuatoriana, dos, el tema del CENEPA, que en ese caso uno dice un conflicto externo, porque finalmente un tema de defensa sí nos unió. ¿Por qué no nos va a unir un problema interno? Porque la seguridad, Miguel, al final del día, y no se me entienda mal, pero a todos le afecta. Es decir, es para todos. Sin duda, pues habrá grupos que puedan estar incentivando de cierto lado, pero lo cierto es que nos afecta a todos. Usted puede ser de derecha o de izquierda, pero si le asaltan es un problema para usted. Si usted quiere que usted es de izquierda o de derecha, usted quiere que sus hijos estén bien. ¿Sí? Entonces yo creo que no es menor y dar importancia de la vida en comunidad, sí, de esta capacidad de poder acercarnos y de preocuparnos por el resto, antes que dejar solamente que ocurran las cosas en esta suerte de distancia y egoísmo que hemos visto en muchas sociedades del mundo, porque hacia allá ha ido el mundo. Lo cierto es que en el Ecuador sí valoramos el tema de la familia, sí valoramos todavía este acercamiento, incluso familias que se han vuelto disfuncionales, Miguel, sí, y que más bien han logrado encontrar unidad en esa disfuncionalidad, o la distancia de la migración nos ha permitido estar juntos incluso en esas situaciones. Entonces usted hablaba de la selección, hablaba del CENEPA. Hoy tiene que unirnos una causa interna, que es la seguridad. Pero además hemos estado unidos en las desgracias naturales, Miguel. En las desgracias naturales el Ecuador también se ha mostrado unido. Hemos visto pues en Quito cuando ocurrió pues el deslizamiento aquel en La Gasca, usted acordaráse, Miguel. Recuerde que cómo los empresarios promovieron una serie de iniciativas para poder pues recolectar apoyo de los ciudadanos, que fue masivo, para poder ayudar. Incluso cuando ocurrió el terremoto pues en Manabí, recordemos que el Ecuador también se movilizó. Incluso se pedía que la gente que tenía buenas intenciones no vaya, porque podía crear un problema también de la gente que sabe pues atender este tipo de problemas y este tipo de riesgos. Entonces yo creo que el Ecuador encuentra formas de unirse en este tipo de problemas, pero tenemos que abstraernos de alguna forma, Miguel, sí, del ruido de la política, para entender que la unidad es entre los ciudadanos. Ahora, ¿cómo lograr, Juan, que esa unidad, esa solidaridad se manifieste no solo cuando hay fenómenos naturales que devienen en desastres, sino también vemos esta acción de los grupos criminales que está afectando, cobrando vidas, incluso víctimas colaterales, como se suele decir, que nada tienen que ver. ¿Por qué no pensar en eso? No esperar que venga una segunda guerra mundial en Europa para que terminen unidos. Es muy importante lo que usted acaba de decir, Miguel, y la solidaridad debemos comprenderla de la manera más amplia, porque usualmente la solidaridad en muchos casos se ha confundido con caridad, y me parece que la solidaridad, como lo dice la teoría de la economía social de mercado, la solidaridad termina
termina siendo el rol que cada uno ocupa en la sociedad. Y todos tenemos que hacer lo mejor que podemos hacer en nuestro rol para agregarle valor a la sociedad, por un lado. Y por otro lado, cuando estamos viendo lo que ocurre en el mundo, ¿sí?, damos cuenta de un mundo que tiene unas convulsiones muy grandes y muy graves, ¿sí? A propósito de lo que ha ocurrido con Estados Unidos, con Israel y con lo que ocurre con Irán, ya hemos visto ataques a más de 10 países por parte de Irán. Estamos viendo una situación del mundo que nuevamente nos lleva a la desesperanza. Pero lo que está pasando acá en Ecuador es distinto, por supuesto. Estamos viendo unas imágenes de violencia extrema, pero lo que ocurre aquí es muy fuerte. Hemos visto estos rankings que a todos los ecuatorianos nos duele ver la cantidad de homicidios intencionales que tiene el país. Y creo que no es menor, y aquellos que se quejan de que solamente se dicen que son víctimas colaterales, es mentira. Hay un dolor profundo por cada ecuatoriano, sí, que por estar en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto, pues tiene un ataque, puede llevarse su vida por arriba, un ataque militar o una confrontación. Eso nos duele a todos, pero lo que hay que pensar es quién realmente tiene la capacidad, quién tiene la visión, y en algunos otros casos, Miguel, quién tiene esa valentía de enfrentar, porque no debe ser fácil enfrentar un conflicto así, en especial cuando uno está con capacidades menores. Hemos analizado lo que ha ocurrido en Medellín, lo hemos hablado aquí, el tema de Monterrey, cómo los distintos estratos de la sociedad, no solamente el Estado y las Fuerzas Armadas, sino también, por ejemplo, el sector privado se involucró en poder apoyar a desarrollar a la gente para que, en lugar de dedicarse al crimen organizado, puedan encontrar una oportunidad en la vida. Y ahí tenemos una serie de temas. No solamente es la agenda de seguridad y de defensa, que es importante y que ahora va a tener, lo hemos visto pues públicamente, y creo que todos hablamos desde la información pública, que hay esta suerte de cooperación ya muy decidida y muy clara con Estados Unidos. Mañana va a ser un día importante, Miguel. Esta reunión que ha provocado el presidente Trump, sí, la cumbre de Miami, es una oportunidad para dar cuenta esta suerte de alianza que se ha provocado, este escudo, como le han llamado, sí. Vamos a ver cuáles son los resultados, porque ahí también hay un tema. Este problema no solo es un problema de Ecuador, es un problema transnacional, en que si no nos encuentra unidos como naciones, sí, no vamos a poder dar cuenta de una solución, y quizá termina esa desunión. Solos es muy difícil. Solos es muy difícil, Miguel. Las capacidades que tenemos, y creo que el gobierno y las Fuerzas Armadas hacen lo que pueden con lo que tienen, ¿sí? Y eso significa que están en una situación de menor capacidad. Ahora con la cooperación vemos que puede ser algo más profundo. Y lo del día sábado me parece que va a ser importante, Miguel, el día de mañana, porque eventualmente tendremos una decisión de los países para poder avanzar en una agenda especialmente de seguridad, porque es algo que está comiendo a los países. Miren lo que está pasando en otros países en el tema de violencia, no es muy distinto a lo que está ocurriendo en Ecuador. En América Latina igual hay un crecimiento importante de la inseguridad y todos están preocupados. Entonces, si esta solución conjunta puede articularse en 2 o 3 acciones, ¿sí?, ya sea inteligencia, ya sea compartir información, ya sea operaciones conjuntas, eso va a ser bueno para toda América Latina. Me parece que lo de mañana vamos a tener que verlo, y de ahí tendremos que ir ocupándonos de los temas que desde mañana puedan ocurrir, que incluso puedan ayudar a resolver ciertos temas, como lo que tenemos hoy entre Ecuador y Colombia, sí, que no es menor, que no es menos importante, pero que también obedece a un tema de seguridad, porque, Miguel, lo hemos hablado aquí, son 640 kilómetros de frontera, sí. Hace muchos años conversábamos del problema del glifosato, usted se acuerda. Claro. Hablábamos de las aspersiones y hubo todo un conflicto. Después terminamos hablando de los angelitos que fueron atacados, sí, y Angelito le digo con toda la ironía, del lado ecuatoriano, cuando estaban en el Ecuador, claro, y tenían campamentos. 1 de marzo 2008, ¿sí? Campamento en Angostura. Vivimos eso. Las FARC aquí. Por supuesto, en Ecuador. No estaban del otro, estaban en Ecuador. Y lo cierto es que eso ya no es un colador, eso ya no tiene ni siquiera control. Entonces, cuando uno ve que del otro, Ecuador tiene este problema de capacidades, tiene una agenda interna de seguridad, y del otro lado, pues se deja suelta esa frontera, me parece que debe haber un compromiso, que es el que el Ecuador busca, un compromiso formal y permanente, porque se ha visto en las últimas horas que Colombia ha hecho un operativo y que ha dado una serie de anuncios, pero tiene que haber algo permanente que permita decir, mira, estás cuidando tu frontera. Ok, eso es bueno para todos. Pero siempre, sin seguridad no habrá desarrollo, y eso hay que estar conscientes. Ahora, un tema final por ahora, Juan Rivadeneira. ¿Cómo hacer entender
a las élites, especialmente políticas, sociales, que es un momento crítico que vive el Ecuador. A veces se escuchan discursos en el sentido de que con el riesgo país abajo no se come, no se arregla el empleo, pero es un indicador importante de imagen hacia el exterior. La Reserva Monetaria está en 11.800 millones, que da garantía a quienes, a los usuarios del sistema bancario y financiero que tienen depositados los bancos en el encaje bancario en el Banco Central. Es decir, ¿cómo hacer entender a las élites políticas que al menos en el tema de seguridad contribuyan y apoyen la unidad? No hay que dejar. En el resto, las discrepancias son saludables en democracia. Así es, no hay que dejar y son deseables en democracia. No es menos importante, Miguel, reflexionar y presionar desde estos micrófonos, desde la sociedad civil, desde los distintos grupos, porque mire, quienes son oposición hoy día en algún momento pueden ser gobierno y van a necesitar del apoyo porque el problema va a seguir siendo el mismo. Entonces hay una reflexión mayor y hay que provocar esa reflexión desde lo práctico, desde las necesidades de la propia gente, porque eso es lo que está viviendo la gente hoy día. Entonces, pensar y casi que poner contra las cuerdas a todo aquel que quiera pues participar en un oficio que se lo ha llevado y se lo ha convertido en un oficio muy complejo como es la política, pero sin lugar a dudas es determinante para todas las naciones. Hoy todo el mundo habla de inteligencia artificial y otro tipo de herramientas. Todavía seremos los seres humanos los que estaremos a cargo del destino de nuestros propios países, y en Ecuador aún más. Entonces tenemos que presionar a que las élites, si no quieren salir públicamente, que cumplan su rol sin salir públicamente, que no obstruyan y que ayuden a construir, que ayuden a acercarse incluso a quienes sean buenos políticos que quieran participar y que ocupen cargos para que estén preparados desde el día 1, Miguel, porque eso se necesita. Pues ahora hemos visto pues que en el mundo en general pues la política se ha vuelto de alguna u otra forma en un entretenimiento para algunas personas, en otros un hobby, en otros para ponerlo en el currículum, pero la política es una decisión de vida, merece una profesionalización, apoyar la profesionalización de los políticos, porque es tan importante como un arquitecto o un ingeniero que diseña un edificio o una casa o construye un puente o una carretera. Los políticos tienen que ser personas profesionales que puedan interesar en los temas públicos, sí, que puedan provocar un debate nacional sobre una serie de temas, pero que puedan encontrar soluciones. Entonces creo que promover desde esas élites, sí, una agenda positiva de construcción es algo que tenemos que forzar. Porque no se puede estar del otro lado aupando, protegiendo a estos grupos delincuenciales, al narcotráfico, a la minería ilegal. Porque eso lo multiplica, lo sostiene. Pero usted está preso, un ex asambleísta, ex concejal en El Oro. Lo hemos visto. Y ahora pues tenemos que, Miguel, esto hay que hacerlo lo más pronto posible. Y creo que hay que ser generosos con el país. Aquellos que impulsan esto pierden generosidad con su propio país. ¿Acaso no piensan en sus hijos? ¿Acaso no piensan en sus nietos? ¿Acaso no piensan en que todos nos iremos algún día de esta tierra? Y tendremos que pensar cómo quedan ellos. Y si se apoya ese tipo de actividades, lo único que hacemos es complicar la vida a la gestión del problema y 2, consolidarlo y extenderlo. Esta suerte de contaminación que está llegando a varios sectores, Miguel, debería espeluznarnos y llamarnos rápidamente, con sentido de urgencia, a la acción. Bien, muchas gracias como siempre a Juan Rivadeneira, analista político, frente a esta realidad y la necesidad de lograr la unidad nacional, al menos en el tema de seguridad. Encantado, Miguel, gracias por la oportunidad. Muchas gracias, 7:51, vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el doctor Abel Defina, expectativas sobre la firma del acuerdo comercial recíproco entre Estados Unidos y el Ecuador, previsto para este 13 de marzo. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.